El retrato de una gloria en caída. Segunda parte. Una producción de Match Deportes. En esta segunda entrega vamos a sumergirnos en la actualidad que vive el club. Un momento sin duda tenso, lleno de controversias, polémicas y sobre todo aciertos y desaciertos de la actual dirigencia de la gloria del fútbol ecuatoriano. Así que agárrese fuerte porque lo que se viene realmente es trascendente. 18 de enero del 2016, Bendito Fútbol dicta en uno de sus titulares: Lucía Vallecilla ya no defiende a Luis Chiriboga y Vinicio Luna. La excusa es por un problema de salud. Lucía Vallecilla, abogada de Luis Chiriboga y Vinicio Luna, se apartó de seguir con la defensa de los dirigentes suspendidos de la Ecuafútbol, acusados por la Fiscalía de un supuesto lavado de activos. Miércoles 20 de enero, La República en su portal digital mencionaba: revocan la credencial de abogada a Lucía Vallecilla, ex abogada de Luis Chiriboga. El fiscal general Galo Chiriboga ha confirmado en su cuenta de Twitter que el Consejo de la Judicatura revocó la credencial de abogada a Lucía Vallecilla. Esto a raíz de que la Cenecit informara la semana pasada que el título universitario de Vallecilla constaba en un listado de títulos con irregularidades. 11 de julio del 2020, Diario El Comercio informa: los audios filtrados de Lucía Vallecilla avivan la polémica en el Nacional. En las redes sociales circularon audios filtrados de la presidenta, quien habla de dobles contratos de jugadores y sobre dinero que habría ingresado al club y repartido a la plantilla. Vallecilla ratificó que la voz de dichos audios son suyos. 8 de noviembre del 2021, Primicias ratifica la crisis del Nacional. Empleados del Nacional se declaran en huelga por falta de pagos. Trabajadores y extrabajadores se reunieron desde la mañana de este lunes 8 de noviembre en las afueras del complejo del club, en Tumbaco, para reclamar que se les pague jubilaciones y más de un año de salarios. 26 de octubre del 2023, Diario El Universo titula: El Nacional se queda a pata. Embargaron el bus de los criollos por deudas con extrabajadores. Remolcados se llevaron el bus del Nacional al accionar una orden judicial que pesaba sobre el club por deudas con un grupo de extrabajadores. Pero bien, empecemos a analizar punto por punto lo hecho con la directiva comandada por la doctora Lucía Vallecilla, lo bueno y por supuesto lo malo. Sin duda que uno de los puntos a favor es el rendimiento deportivo de un equipo joven que luego de estar en la Serie B del fútbol ecuatoriano ascendió a la Serie A y obtuvo su segunda clasificación consecutiva en la Copa Libertadores de América para la edición 2024. Coronel Galo Moscoso, exdirectivo de El Nacional. A veces mucha gente y en el periodismo deportivo suele decir, pero Nacional futbolísticamente está bien. Y eso no pasa nada. Ajá. Entonces así entreguen las cuentas en rojo, pero mira, Nacional está en la Copa Libertadores, indudablemente. Claro. Y uno no puede ser ciego y no puede ser mal corazón ni egoísta. Ha habido un trabajo interesante futbolístico, pero saquemos conclusiones. Tampoco digamos que la Comisión de Fútbol no ha hecho nada, ha hecho alguna cosa, pero para eso les nombraron. Es su trabajo. Es su trabajo. Entonces no es aquí que están descubriendo el agua tibia, ni que son lo máximo, pero hay un soporte deportivo tremendo. Hay una persona que por sus años de experiencia, porque fue un gran jugador de fútbol, vino al Ecuador en una administración
con Cabrera, con Carraps y él, y quedaron campeones con Nacional. Hoy regresa este señor con mayores años en su espalda, con una madurez. Véanle ustedes dirigir, véanle en la cancha la seriedad, al borde del campo. Intachable. Véanle a don Ever Hugo Almeida la capacidad de dirigir que tiene, la serenidad que le ha dado los años, la tranquilidad. No discute con los árbitros, no discute con nada. A sus jugadores les obliga a que cumplan los procedimientos establecidos con él. Es un entrenador que por sus años, con su seriedad y su conocimiento, creo yo que debería ser el mejor entrenador del fútbol ecuatoriano. ¿Acompañado con quién? Con una persona que también los años le ha dado madurez. Experiencia. Le ha dado madurez y ha demostrado que sigue siendo uno de los mejores preparadores físicos del Ecuador. César Benalcázar, preparador físico del Nacional. Si tú me dices de eso, de aciertos, dentro de lo que nosotros hemos conseguido en 2 años, ser campeones, entrar a una copa, haber ascendido a la Serie A y hoy entrar a la Copa Libertadores en la Serie A, dejando a muchos equipos atrás, muchos equipos que están peleando lo mismo y que estuvimos hasta una fecha peleando inclusive entrar a una fase de grupos. Y si teníamos por ahí un par de resultados adversos que estando hasta el minuto 90 ganando en 2 ocasiones, nos empataron el partido, nosotros estábamos peleando el campeonato. Entonces, nosotros lo único que hemos tenido de la doctora Vallecilla es aciertos. Yo no veo ningún desacierto. Este es el equipo, este es el cuerpo técnico. Este cuerpo técnico lo que pidió a la dirigencia, lo que le pidió a la doctora es que el equipo sea lo mejor atendido, lo que tenemos, y eso nos ha dado. Entonces yo no veo ningún desacierto de la doctora acá. Es cuestiones de más allá de que no sea el club, el Deportivo El Nacional, no lo sé. Lo único que yo le puedo decir es de que en el Club Deportivo El Nacional la doctora ha tenido solamente aciertos. Pero no todo en la vida es fútbol y buenos resultados deportivos. La base de un club profesional en su manejo administrativo, también institucional, económico y por supuesto laboral. Y aquí es donde entramos en el siguiente detalle. La cantidad de atrocidades. Mire, escondieron el bus. Escogieron una plata de una taquilla. Hoy no sabemos ni los aportantes. Yo aporto $20 mensuales a Nacional. Me descuentan desde el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, ISPA, y eso va directamente al Nacional. Yo me quedo admirado. ¿A qué cuenta va? Las entradas, aquí está, con documentos. Salen a nombre de una persona, un RUG. Que no es el Nacional. Contribuyente Negocio Popular. Entonces, aquí están los nombres. Cornejo, Vallecilla, Cindy. Aquí está la entrada. Aquí están las entradas. Entonces, todo esto, más los informes malos, más las incautaciones de los dineros, buscarle el bus para incautarle para poder pagar a los empleados, que hasta ahora no se los solucionan. Al profe Narváez todavía no lo solucionan. A los empleados que se fueron no se lo solucionan. Estamos en juicios, todo eso. Ahora hay hasta un juicio civil que dice que ostenta un título que no le corresponde. Le veo un futuro gris, coronel. Entonces, mira con estas situaciones. Claro. A una institución sagrada, a una institución que nace de una institución sagrada, como son las Fuerzas Armadas. ¿Cómo le podemos dar ese tratamiento? Díganme ustedes, señores periodistas. Yo creo que es necesario sentarse a conversar. Y si tiene que dar un paso, que dé un paso. Nacional es una institución sagrada. Entonces, sí da orgullo con instituciones de fútbol. Como ecuatorianos nos sentimos bien que, por ejemplo, Liga Deportiva Universitaria, una institución de respeto, adquiera un nuevo título internacional. Nos sentimos bien. Pero como hincha de Nacional me siento amargado. ¿Y cuándo mi equipo? Juan Carlos Burbano, gloria del Nacional. ¿Cómo retenerles si no se les puede ofrecer estabilidad, si se les puede ofrecer un sueldo cada mes? Es muy difícil la situación.
inclusive si el jugador firma con esta directiva no se va a saber si es que esa firma vale o no vale. Entonces es una situación difícil porque Nacional tiene que prepararse ya en febrero, tiene su primer partido de la Copa Libertadores y si es que hay una nueva directiva ellos tendrán que empezar de cero. Entonces va a ser el año 2024 muy difícil, va a ser un gran reto que Nacional se quede en la Serie A. Solo quedarse en la Serie A en el 2024 va a ser ya un hecho importante. Como digo, ojalá si es que hay una nueva directiva que tenga un mejor proyecto que el actual, ¿no? Además, creo que como dije antes, ha habido grandes errores. Uno de los errores graves fue este hecho de los trabajadores durmiendo afuera del complejo, lo de Pedro Quiñones, lo del bus, que en realidad uno de afuera escucha y por supuesto no, hubiera tenido otro manejo. Han habido aciertos, por ejemplo, el cuerpo técnico es un gran acierto, los jugadores que ha contratado, el haber hecho que los jugadores se dediquen a lo deportivo y no se preocupen de lo económico, pero sin duda que creo que queda en el debe esta directiva. La doctora, por supuesto, ha heredado cosas de errores de otros directivos, pero también ha cometido los propios. Edison Proaño, ex trabajador y utilero del Nacional. Toma al club como que fuera una hacienda y no, eso no se debe hacer así. La señora hace y deshace el club como ella quiere. A mí personalmente me llevó a la oficina para tratarme de ayudar, supuestamente, y nunca llegamos a ningún arreglo. Me quiso bajar el sueldo, quitarme el seguro, que le firme la renuncia. Entonces yo no acepté eso y tuve que salir del club. Por eso estoy ahora fuera del club. Bueno, el proceso judicial, como todo mundo sabe, ¿no? Lo lleva el doctor Washington Andrade, que se ha llegado a un arreglo con la señora Lucía Vallecilla hace 2 años, lo cual la señora dijo que iba a pagar mensualizado, la cantidad que nosotros quedamos de acuerdo con delante del juez y que hasta la fecha de hoy no se ha cumplido nada. Lo cual nosotros hemos hecho un embargo del bus, que es muy penoso para mí como trabajador, pero la señora realmente no da la cara, no habla, no dice nada. Y hasta ahora, hasta la fecha de hoy, tampoco se ha pronunciado nada. Entonces el trámite sigue y se verá un poco más de tiempo a ver cómo se llega a un arreglo. Lo que he oído del profe Narváez, no se le ha cancelado ningún centavo al profesor. Lo que se oyó hablar al abogado del profesor Narváez, que se ha llegado a un arreglo con la señora para que se pueda hacer unas diálisis que en paz descanse el profesor necesitaba, y lo cual no lo dio la señora el dinero. Y yo creo que por ahí también fue el tema. Y ahorita está en manos del doctor, del profesor, y eso tiene que cobrar la familia, la señora esposa, los hijos. No es que el profesor falleció y quedó ahí. No, eso nunca, porque ellos son familiares del profesor. Entonces ellos están peleando, me imagino, esta denuncia, esta demanda que tiene la señora, porque el profesor, lo que he oído y lo que se ha dicho, que creo que ganó $70,000 y llegó a un arreglo con la doctora Vallecilla en $40,000, bajándose $30,000, diciendo que iba a pagar, y lo cual no ha cumplido hasta ahora nada. Pero ¿cuál es la deuda que tiene el Nacional con el ex utilero del equipo militar? Bueno, yo salí, a mí el club me debía 6 meses. ¿En esta administración de la señora Lucía Vallecilla. Con lo que se ha ganado, bueno, es una cierta cantidad de dinero que se ha ganado en el juicio. Por cobrar todo, porque no se ha cobrado un centavo. La señora se expresa en las radios diciendo que a mí ya me ha pagado la mitad. Eso fue en este año, en los días de febrero, y que para marzo ya me acababa de pagar todo. Que eso es una gran mentira de la señora y nunca da la cara. Tuvimos hace unos 2 meses, 3 meses una audiencia con la señora y el profesor Charo Cosme, que la señora aduce en el juzgado a la señora jueza que está enferma y que tiene que salir a Estados Unidos a hacerse un tratamiento, lo cual no se llegó a nada, porque la señora quería primero que se le retire el impedimento de salir. Y bueno, uno realmente no sabe del tema mucho, pero lo que la señora presenta un certificado de que tiene migraña tipo 4. Entonces, el doctor le sabe manifestar que si tiene una migraña tipo 4, ¿por qué la señora no puede tratarse aquí? Sé que hay buenos médicos, buenos profesionales. Entonces la señora no quedó en nada. Sin embargo, aquí se vuelven a ratificar
el intento de firmar documentos que sus trabajadores no estaban de acuerdo. La gente, hemos salido a principios de después de 1 año y medio de la pandemia más o menos, que se llegó a trabajar de nuevo. Ya la gente comenzó a irse porque la señora comenzó a despedirnos a todos por no llegar a firmar los contratos que ella quería. Incluso estuvo el señor que inventaron un puesto ahí en el club, un señor sargento Rueda. Él era el que manejaba el sistema de la señora, lo cual el señor también ya salió y no se sabe nada también de él. Pero a todo el mundo mandó porque nosotros no aceptamos el planteamiento de la señora. Bueno, hay áreas de la lavandería, ahí está la señora Verónica Cando, de la cocina el señor Marcos Dávalos, la señora Lenin, la señora Panchana. Hay algunas compañeras que han salido de fuera del área de que cuidan las canchas, señores, han salido algunos trabajadores. Bueno, Nacional para mí, tengo 17 años y es mi vida, ¿no? Yo realmente lo quiero mucho en la institución y tengo una pena haber hecho esto y lo que estamos pasando ahorita. Aquí nosotros como trabajadores, todos los trabajadores que están en el club siguen pasando, no hablan porque realmente tienen mucho temor. General Tito Manjarrés, expresidente del Nacional. Y como es lógico, la ley del trabajo respalda al trabajador, siguieron los juicios, ganaron todos ganaron los juicios, porque tenían razón. Y era el tema, ¿por qué nosotros no despedimos? Era porque nos iba a venir eso. Se habla de que en suma son unos $600,000 que tiene que pagar en temas de indemnizaciones por despido a los trabajadores. Y como sabemos, la señora no precisamente ha cumplido. Entonces son deudas que van sumando a la administración del Nacional. Pero había más, jugadores que el club hizo la compra y no se ejecutó una negociación adecuada por problemas personales. Dobles contratos, ¿sí? Peleas públicas con los jugadores que habiendo el Nacional haber recuperado valores económicos no lo hizo. Nosotros, recuerde usted que somos el único directorio en el país hasta el momento que ha conseguido poner el nombre del complejo, no del estadio porque no lo tenemos hasta ahora. El Banco Rumiñahui negociamos y nos pagó $500,000 por poner el nombre del complejo el Nacional Banco General Rumiñahui, por 3 años. $500,000. Ningún otro club en el país ha hecho eso. Ninguno. Eso no sirvió para comprar los pases. Usted recordará, creo que usted estuvo cuando compramos los pases simultáneamente de Balda, de Borja y de Padilla. Y firmamos contratos interesantes con ellos para 4 años, que infelizmente, excepto Balda, que ya nos llegó a manos de la señora, desperdició los pases de Padilla y de Borja por problemas personales con los jugadores. Ahí el Nacional perdió mucho dinero. Y cosa extraña, porque el que nos vendió a los jugadores Borja y Padilla fue el Club América, y pusieron ellos una cláusula que nosotros la aceptamos. Por principio, que ellos se quedaban con el 30% del pase, porque ellos estaban confiados que con el Nacional los jugadores se vendían al exterior. Se les consideró que cada uno de los jugadores podría tener $1 millón de costo, y el América se quedó con 300,000. Pero como la señora tuvo problemas con los jugadores y los dos se fueron mal del Nacional, tuvo la señora que pagar $300,000 a la América por esa cláusula que el Nacional incumplió en la administración de ella, por el jugador Padilla. Y me han comentado que los $300,000 que tenía que pagar por el caso de Borja le fueron perdonados. Entonces, además de que nosotros perdimos en las ventas de los jugadores, hubo que pagar una cláusula de compensación. Y otra, recuerde usted que el último año que yo estuve, nos prestó la Católica al muchacho que está ahorita en la selección, se me fue el nombre,
el centro delantero que está en la selección, el Jordi Caicedo, ¿sí? Me prestó, y cuando firmamos contrato con el jugador pusimos una cláusula que si había una oferta del exterior durante el año que iba a estar con nosotros, había una cláusula de rescisión de $500.000 a favor del Nacional. La señora permitió que se vaya al exterior y no cobró un solo centavo de los $500.000 de la cláusula de rescisión. Entonces vaya sumando valores de los que hemos hablado y vea por qué el club está así. Ahora salió a la luz otro punto que incluso puede arriesgar a su participación en Copa Libertadores de América: la licencia de clubes. El Nacional hasta el momento no tiene actualizada su licencia de clubes. Y la licencia de clubes, si no la obtienen, no pueden participar ni en Campeonato Ecuatoriano, ni en Conmebol, ni en Copa Libertadores, nada. ¿Y por qué no lo hace? Primero, no sabemos por qué se demora. Pero hay requisitos que le voy a hacer llegar, Paul, que no los van a poder cumplir por la situación que está viviendo este directorio. Uno de los requisitos es precisamente que se mande una certificación del Ministerio de Deporte. El B, certificación del Ministerio de Deporte o similar, en el que consta información sobre el solicitante de la licencia, sobre el club, incluyendo su sede social. No hay problema. Nómina de directivos. Nacional no tiene directivos. Y nombre de él o los representantes legales. El Nacional no tiene representante legal. Y el plazo termina. Tengo entendido, tuve una conversación, una llamada del ingeniero Pasos, en que ellos como organización están pidiendo a la federación que se les amplíe el plazo por la situación que está viviendo el club. Pero esta es otra de las consecuencias que está viviendo el Nacional por las irregularidades que se cometieron en la reelección de la señora Vallecilla. Reelección entre comillas, porque no hay reelección, no hay directorio, no hay representante legal. ¿Cómo solucionan esto? Esto significa que nuestra clasificación a la Copa Libertadores, que hay que felicitar al cuerpo técnico que lo consiguió esto y al grupo de jugadores, está en tremendo riesgo. Si es que no hay la licencia de clubes, Nacional no puede participar en ningún campeonato. Y como aquí estamos viendo, tienen 48 horas, ¿y quién lo cumple? No hay directorio, no hay representante legal. Entonces es otro tema que viene aparejado con todos los problemas que está generando la irregularidad cometida por la señora Vallecilla. Según Fabián Quilca, periodista deportivo de Match Deportes, esta situación tiene muchas razones de ser y muchos detractores. Bueno, desde el 2016 ha logrado poco, no se ha logrado ningún título. Desde 2010 al 2020 no se logró absolutamente nada. Más bien en el último tiempo, 2016, una Copa Libertadores de América a partir de un tercer lugar, y ahora que está también de vuelta, y el año anterior también por un tema de clasificación por lo de la obtención de un cupo por la Copa Ecuador. Pero son momentos difíciles que deben ser manejados más a lo institucional, a la parte dirigencial. Si es que existen menos francotiradores que de afuera ataquen, podría mejorar el futuro. Y también que hayan mejores ideas, mayores iniciativas y gestión auténticamente solvente de la dirigencia. Creo que se puede recuperar lo que ha sido siempre el equipo militar, un equipo competitivo y que vuelva a ser la gloria del fútbol con resultados. Sin embargo, cuando el general Tito Manjarrés renuncia en el 2019 y se queda a cargo el general Luis Lara como presidente, para ese entonces el club tenía una deuda de 2 meses con sus trabajadores. La pregunta es, ¿se canceló esta deuda con el personal de aquel momento o la doctora Lucía Vallecilla heredó la misma? Cuando yo renuncié, quedó a cargo del Nacional el vicepresidente, el general Luis Lara. Él estuvo 2 meses y medio, me parece, hasta que se produzcan las elecciones y gana la señora Vallecilla. Pero lo que voy a señalar es importante porque hay gente que mucha gente no conoce y hay muchas mentiras de la señora. Cuando la señora recibe de manos del general Lara la administración del Nacional, recibe
con los pagos de mensualidades al día. De todo el personal. De todo el personal. Futbolistas, personal administrativo. Es verdad que cuando yo salí se les debía 2 meses. Pero en esa transición del general Lara, se vende al jugador Balda, que nosotros le compramos, al fútbol mexicano. Me parece que es en alrededor de $650,000 se le vende Balda, pagadero en 2 cuotas. La una de 350 y la otra de 300,000. El general Lara recibe el primer pago y con eso pone al día futbolistas, empleados, todo lo que estaba pendiente dentro de la parte administrativa, no de las deudas, porque eso es otra cosa. Cuando la señora ya se posesiona, recibe la otra cuota. No recuerdo si la primera cuota era de 300 o de 350,000, pero bueno, la diferencia. Pero la señora recibe la segunda cuota. O sea, ella tuvo 300 o 350,000 dólares para comenzar su administración. ¿Y sabe qué es lo que hizo? No comenzó pagando a los jugadores en el mes que ya estaba ella. Comenzó trayendo a jugadores como Banguera, como Pedro Quiñones, como Matamoros, que no le aportaron absolutamente nada al Nacional. Se perdió el primer dinero. Entonces no puede decir la señora que ha recibido el Nacional con la caja en cero. No es cierto. Primero recalco y hago un resumen rápido de este tema. Recibió con los jugadores y los empleados al día. Y además de eso, recibió dinero para que inicie el primero o segundo mes, porque nosotros, ventajosamente, creo que tuvimos mucha suerte también en negociar a los jugadores, o sabíamos negociar, no sé cuál es el tema. Es más, 120,000 a 130,000 dólares era el presupuesto que se tenía para el plantel de jugadores de primera, sin contar con el cuerpo técnico, en la administración del general Tito Manjarrés. Pues a la llegada de la presidencia de la doctora Lucía Vallecilla, se triplicó el presupuesto en primera. 120,000 o 130,000 mensual al equipo de primera, jugadores. Incluido el cuerpo técnico. El cuerpo técnico aparte. Total que luego el rol mensual, cuando llega la señora, sube a 300,000 dólares mensuales, más del doble. Claro, ¿cómo se puede manejar un club si es que no tiene los ingresos para semejante magnitud de egresos? Y recibe el Nacional. Recuerde que en esos tiempos clasificamos, de los 3 años que estuve, 2 clasificamos a torneos internacionales. El primero a Copa Libertadores, cuando quedamos terceros el primer año de mi nueva administración, y quedamos sextos al siguiente año y fuimos a Sudamericana. El año 2018 sí es lamentable, ¿sí? Porque es el año en que deberíamos haber descendido. Y que quede claro, en la Liga Pro yo pedí descender, porque esa era la lógica. Y para un club de honor tiene que cumplir lo que le corresponde por no haber hecho las cosas de la manera que tenía que haberlas hecho. Desgraciadamente, la Liga Pro dijo no, esa es la norma. Pero aquí hay un tema importante que le voy a dejar a usted por escrito. Para el año 2019 ya nos recibimos el ingreso de la Liga Pro como equipo de primera, a pesar que jugábamos en primera, sino que nos dieron 560,000 dólares, me parece, como equipo de la Serie B, cuando en la Serie A debíamos haber recibido siquiera $1,5 millones de dólares. O sea, nos bajaron a la tercera parte. Y con ese valor de 500,000 dólares hicimos el equipo que nuevamente volvió a Copa Sudamericana, pero que ya recibió la señora a manos lavadas ese equipo con esos valores y con ese rendimiento, que nuevamente fue a Copa Sudamericana. Entonces imagínense, logramos hacer con 500,000 dólares un equipo para todo el año, para que pueda llegar a Copa Sudamericana, y todavía dejamos saldo a favor en ese medio año que tuvimos del 2019. Pero, ¿por qué renuncia el general Tito Manjarrés? Hubieron una serie de grupos que comenzaron a complicar la dirigencia. Yo doy nombres porque es verdad. El mismo doctor Andrade, la señora Vallecilla con su grupo, que comenzó a tener cercanías con la Marea Roja, con quien usted sabe que yo nunca tuve buenas relaciones, porque siempre les consideré un grupo no precisamente de apoyo al club, pero un grupo que ya salía hasta de la ley. Entonces comenzaron a molestar y llegaron al extremo, Paul. Esto es lo que cansó en mi familia. Pasaron fotos de mis nietas por las redes sociales, indicando temas como este,
estas son las nietas del Manjarres. Les paso para que les hagan una visita a estas niñas. Entonces hubo una reunión familiar y mi familia me dijo, papi, tú no tienes ningún derecho a poner a nuestras hijas en riesgo. Yo tuve amenazas, incluso un hincha manabita, yo tengo $200, ¿quién pone $200 más para darle el vire a Manjarres? Entonces, si uno llega con la buena voluntad, plata y persona, poco porque no tengo de dónde. Pero entonces el acoso ya era, y yo no tengo ninguna razón, siendo voluntario, procurando hacer bien las cosas, tener que soportar nada que vaya en contra ni de mi nombre, ni amenace a la seguridad de mi familia. Y decidí, con la familia, renunciar al Nacional. Increíble, esas cosas son muy fuertes además. Hay prioridades en la vida. Sí. Hay prioridades en la vida. Y usted sabe que las nietas, ¿qué culpa tienen? O sea, la familia en realidad. Claro. Entonces hubo unos dos grupos que comenzaron a molestar y repito, yo no tenía ninguna razón, menos mi familia, para soportar esas cosas. Esa es la realidad. Sin duda alguna, el tema económico es el punto más crítico, pero en esta historia apareció un nuevo personaje en el club, el ingeniero Marco Pasos, candidato a la presidencia de la institución, y para muchos una salida para este caos que vive el Vitrín. Marco Pasos, candidato a la presidencia de El Nacional. En este momento, nuestro club se encuentra en acefalía real. El desconocimiento del registro por parte del Ministerio de Deporte la pone a la dirigencia actual en un punto fuera ya del club. ¿Sí? En este momento no tenemos dirigencia real con la representación legal ni con la autonomía jurídica para poder tomar decisiones sobre el club. Y al nombrar esta parte, hago referencia a que desde el día 27 de junio nuestro club dejó de tener una dirigencia jurídicamente legal. Volvamos a tratar el tema económico. Es que el candidato a la presidencia de El Nacional ratifica que una firma financiera que estudia la situación del club arrojó las siguientes cifras. Antes de empezar el tema de elecciones estábamos por los 8,5 millones según una firma financiera que nos estaba revisando todos los números del club, y también se proyectó que a fin de año, con el manejo que tenían, íbamos a estar cerca de los 10 millones, que creemos que es el número con el que vamos a recibir el club, $10 millones de déficit. El club tiene que pagar las deudas, y me voy a ir un poco hacia atrás. Y lastimosamente la presidenta comentó que las deudas de otras directivas ella no va a pagar, que ella va a hacerse cargo de sus deudas, y ese es un error. Nosotros tenemos claro que si son 10 millones, al principio vamos a comentar cómo se van a distribuir esas deudas o cómo se distribuyeron, y después vamos a coger un solo consolidado, 10 millones, y hacia allá vamos. Esa va a ser la deuda que en nuestra presidencia, si es que es el valor exacto, lo asumiremos y vamos a hacer el plan de pagos para en 4 años liberarlo de deudas al club, pero responsablemente, ¿sí? Siguiendo estrategia de pago de deudas. Porque como no tienen, no saben ni siquiera, comienzan a gastar la plata, hacen viajes con toda la familia, buscan un montón de formatos, se pierde dinero por todo lado, hemos perdido escuelas de fútbol, en las formativas no tenemos resultados, el equipo de mujeres está totalmente desmantelado. Abandonado. Total, no, las jugadoras se fueron, todas. Sí, si ustedes hacen investigación o ustedes ya han hecho, van a saber que lo que les digo es verdad, no hay jugadoras ya en el club. ¿Por qué? Porque no se les ha pagado y todo eso. Vamos otra vez al tema puntual del Chavito. El Chavito está en todo el derecho de hacer lo que hizo, porque ya no se cumplió, y como veíamos las cosas, esta dirigencia sí va a ir 4 años más. Entonces, ¿qué iba a hacer? ¿Esperarse otros 4 para que le paguen? No. Ahora, no me gusta, por supuesto, me duele realmente que le embarguen una aguja a nuestro club, pero también hay que pensar en los empleados. Aspiro que en el futuro nunca más tengamos un embargo, nunca más tengamos un juicio, porque eso va a ser un indicador de que nuestra gestión se la hizo adecuadamente, pensando en la ley, pensando en nuestros trabajadores, pensando en nuestros jugadores, en nuestros socios, hinchas y sobre todo en nuestro club.
esperamos que eso no vuelva a suceder y entrar con pie derecho. Primero a limpiar lo que está mal en el club y tratar de ir poniendo políticas para que esto ya no vuelva a suceder. Ahora bien, parecería que la historia de la gloria del fútbol ecuatoriano no puede tener un desenlace más caótico. Pues claro que sí. Y es que el Ministerio del Deporte notificó al club y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, además a la Liga Pro, que el directorio actual no cuenta con representación legal. Y esto es lo que sucedió. Que la posesión y la continuidad en Nacional de este directorio no era legal. ¿Por qué? Porque inicialmente, cuando presenta un informe, la Asamblea, que es el organismo que son los dueños de Nacional, no le aceptan los informes. Y reglamentariamente, cuando no se acepta un informe, prácticamente se hace una comisión, esa comisión encontró que esos informes no tenían la validez y que era una cosa legal, que la Asamblea le haya dicho que no valen esos informes. Por consiguiente, no podía continuar como presidenta la señora doctora, y tenía que hacerse la sucesión del mando como está estipulado en el reglamento. No se cumplió. Y luego he dicho yo que eso le empieza a quitarle la institucionalidad a Nacional. Al Nacional se la ha desinstitucionalizado. ¿Y qué es la desinstitucionalización? Es no cumplir las normas, no cumplir los reglamentos, no cumplir las leyes. Entonces, ¿en qué país estamos viviendo? Ustedes son periodistas jóvenes, tienen que inculcar que hay que cumplir las normas, hay que cumplir las leyes, hay que respetar a las personas, hay que respetar a las instituciones. Hoy más que nunca necesitamos eso, cuando se están perdiendo todos los valores. Esto venía, se venía a ver. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Yo les he dicho a ustedes en varias entrevistas que esto va a traer cola. Que me entregaron a ver, ¿cómo le entregaron? La ley del deporte. El reglamento inclusive sustitutivo dice que los dirigentes tenemos que entregar con los estados financieros actualizados, los activos propios de la institución, los pasivos de la institución. Y para inclusive saber si esto es verdad, tenemos que hacer una auditoría integral en donde se dé a conocer verdaderamente cuáles son los activos, cuáles son los pasivos, cuál es el verdadero patrimonio de Nacional. Para de ahí saber cómo está la situación de Nacional. Ha habido instituciones deportivas, de fútbol en especial en la ciudad de Quito, que por no transparentar esto, hoy están en otros niveles futbolísticos. Y eso no le puede pasar. La persona que llegue al Nacional, sea una dama, sea un caballero, que tiene que tener una condicionante de ser socio de Nacional y tiene que estar un tiempo aportando a Nacional, tiene la capacidad de buscar cualquier puesto en Nacional, porque eso es democrático, es legal. ¿Qué dice el reglamento sustitutivo que expide el Ministerio del Deporte? Se expide, la Secretaría del Deporte expide un reglamento sustitutivo. ¿Qué dice el reglamento sustitutivo? Dice el título sexto, que es para los señores que somos dirigentes deportivos. En el artículo 73, ¿qué dice? Fecha de elecciones. La elección de los dirigentes deportivos se deberá realizar por lo menos 3 meses antes de la culminación de la vigencia del directorio saliente. Perfecto. Si usted no cumple eso, tiene que ser sancionado. Ya es la primera norma que usted quiebra. Es la primera. Eso, por ejemplo, que nunca va a ser. Si un dirigente no convocara elecciones dentro del plazo establecido en este reglamento, quedará de pleno derecho inhabilitado. Artículo 75. Sí, el artículo 75. Entonces, cuando le eligen en la primera ocasión a la señora doctora, el 26 de junio del 2019, y su terminación es el 26 de junio de 2023, no le paran ni bola. No le paran ni bola. Y hacen una asamblea ordinaria, y las asambleas ordinarias tienen procedimientos claritos y precisos. Y ponen puntos varios, para en esos puntos varios hacerse aprobar, quedarse más tiempo y que se pueda llamar a elecciones, y llevan ya inclusive montado todo eso. Esto le ve la Secretaría del Deporte, el señor Ministro del Deporte Nacional, que expide las leyes y les hace entender que han cumplido. Entonces nadie puede decir, es que mi reglamento dice una cosa
es que mi asamblea dice esto. No, no, no. Hay una jerarquización de las leyes. Así como tenemos la primera ley del país, la Constitución, a la que todos los ciudadanos, con uniforme, sin uniforme, tenemos que cumplir. No han cumplido, pues. Y de ahí vienen leyes más inferiores hasta llegar a los estatutos y reglamentos del Nacional, que tienen que supeditarse a la ley del deporte. Como máximo el organismo. Entonces, no, la asamblea es el máximo. Nos hacen quedar mal, porque nos hacen notar que no sabemos las normativas y las leyes, las personas que vamos a las asambleas. Eso nos dice el Ministerio del Deporte. Y nos dicen, señores, repitan sus elecciones. Y eso hay que cumplir, pues. El general Manjarrés, además, da un repaso de las razones por las cuales el ministerio no avala como legítimo el directorio comandado por la doctora Vallecilla. Además, denuncia lo que podría ser una grave alteración del acta de la Asamblea en donde se concede la prórroga para el proceso electoral. Hay un tema que es sumamente complicado y que entra en el campo legal. Gente al interior del Nacional, de la parte administrativa, me ha informado a mí directamente. Claro que esto habría que comprobar, que alteraron el acta de la asamblea donde que entre comillas, le conceden la prórroga a la señora. Pero ahí hay dos temas que considerar. En la ley del deporte, ni en el estatuto del Nacional se considera la figura de la prórroga. Entonces no se puede pedir cosas que no están permitidas por la ley. De hecho, ya la prórroga con ese tema es ilegal. Segundo, ¿cómo piden la prórroga? En la asamblea ponen puntos varios y en los puntos varios tratan la prórroga, un tema tan importante por principio. Segundo, ni la ley del deporte modificada, porque hay una modificación que el Nacional no ha cumplido, dice que no hay puntos varios y sin embargo lo trataron en puntos varios. Entonces, solo ahí son dos cosas, y hay cosas más, hay cosas, pero lo que sí es tremendamente complicado, y claro, hay que demostrar. Yo no estoy diciendo que eso se ha cometido, digo que me llegó a mí información interna del Nacional de que hubo una modificación del acta de la asamblea. Infelizmente, como quien firma el acta es el general que presidió la asamblea, su firma también estaría comprometida. Yo no digo que él tenga nada que ver, pero su firma también estaría comprometida. Es un general en servicio activo que al haber firmado un acta, seguramente no leyó, al haber firmado un acta que no era la real, también se complique la vida. Y a la larga no se olvide que todo esto arroja a que el directorio, incluido la señora a la cabeza primero, tiene una sanción de 8 años para no ejercer ninguna dirigencia, ni en la parroquia rural más alejada del país. No puede. Esas son las consecuencias de una manifestación dirigencial pobre, sin fundamentos, atrevida en cuanto a sus decisiones, no atrevida en el buen sentido, pero esto es lo que nos ha llevado la señora y su directorio. Y es todo el directorio, porque dentro del directorio podrían haberle dicho, no puede hacer esto, cambiemos la decisión, señora, pero no sé si le tenían miedo o qué, pero todos tienen que pagar la culpa este momento. Es por eso que el candidato a la presidencia del Vitrí solicita a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que convoque a elecciones y que las mismas sean transparentes, puesto que las últimas no lo fueron. Tenemos un problema grave que es la Copa Libertadores. Eso nos pone contra la pared y necesitamos urgente que la federación tome cartas en el asunto y convoque por la cefalía que se encuentra el club, convoque a elecciones inmediatamente y se haga un proceso transparente. Eso es lo que siempre quisimos, un proceso transparente, en donde ninguna de las partes pueda cambiar el resultado final comprando votos, alterando el padrón, como lo vimos todos, que pasó en Ibarra, que pasó en Loja, pasó en Quito. Cosas que nadie esperaba y de pronto asomaron y eso viraron los resultados finales.
Lo que queremos son transparencia en las elecciones, y eso es lo que le pedimos a la federación, que apresure su decisión, que sean rápidos en las contestaciones. Y un promedio aceptable en un club deportivo está entre el 30 y 40. Pero como no tienen idea, lo siguen endeudando. Y si creen que tienen que meterle 4 millones más de deuda, no les va a importar. Pero no se dan cuenta que cuando uno sube el nivel de endeudamiento ya no puede pagar. Claro. ¿Qué le toca hacer? Deshacerse de activos para poder pagar. O un endeudamiento con bajo interés a largo plazo, ¿sí? En condiciones blandas. Y eso aquí en el país no existe. Entonces, la falta de conocimiento, y yo creo, voy a poner mi punto de vista, yo creo que la falta de profesionalización de nuestra directiva es el resultado, ¿sí?, de la gestión que tenemos en este momento. Por eso estamos haciendo. Yo creo que esto es por falta de conocimiento y por ignorancia en temas profesionales. Por eso está nuestro club como se encuentra en este momento. A ver, nuestro club, gracias Ale, nuestro club tiene que cambiar, nuestro club tiene que modernizarse, necesitamos tener más socios de calidad. Pero la doctora Lucía Vallecilla conversó con el medio de comunicación deportivo Marca 90. Aquí ella argumentó las razones por las cuales no sale del cargo de presidenta de El Nacional. Lucía Vallecilla. ¿Qué dice nuestro estatuto? El estatuto 499. A la pantalla, pues. El jefe del comando conjunto es quien presidirá las asambleas del Club Deportivo El Nacional. Al jefe del comando conjunto se le envió el documento en el cual el Club Deportivo El Nacional solicita en el mes de marzo que se haga la asamblea. ¿No es cierto? Les voy a indicar con documentos como tiene que ser, por favor. Ya, con mucho gusto. Le voy a dar todo el orden. Sí, por favor. Aquí está. En el mes de marzo, y ahí está el recibido original. He venido con todos los documentos originales, recibido en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde se indica claramente que se me señale día y hora para yo llevar a cabo la asamblea ordinaria de socios que se tenía que haber dado en enero y luego en marzo para las elecciones. ¿Qué me contesta el jefe del comando conjunto? Me dice, estamos en estado de excepción y por lo tanto no se puede hacer. De todas maneras he traído copias para dejarle a usted, porque como usted es una experta en derecho, lo soy. También lo analice y lo diga quién tiene la razón. Entonces, el jefe del comando conjunto me dice, estamos en estado de excepción y hemos sido delegados por la Presidencia de la República a las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas son las que tienen, en este caso el jefe de comando conjunto, realizar la respectiva asamblea y el presidente les está delegando, ¿qué quiere? ¿Que se salte el estado de excepción y diga más importante es la asamblea del Club El Nacional? ¿Qué está? ¿Sobre el reglamento o está un estado de excepción? ¿No es cierto? Seguidamente, volvemos a solicitar en mayo, nuevamente, para hacer el siguiente asamblea. ¿Qué vuelve a decir el jefe del comando conjunto? En su segundo decreto del presidente de la República, ¿no?, que está aquí, seguimos en estado de excepción. Esta era otra respuesta. Luego, volvemos a pedir a los 60 días. Dice, nuevamente continuamos en estado de excepción. Y el último que volvemos a solicitar, nos dice, ha bajado el estado de excepción y por lo tanto, convóquese a la asamblea y yo convoco a la asamblea como corresponde de acuerdo a lo que determina el jefe del comando conjunto. Hemos pasado algunos estados de excepción y convocamos nosotros donde se nos dice que hagamos la asamblea. Esta asamblea la hemos llevado a cabo como corresponde. Esto es abril. Derecho. Permíteme, Abril, Gustavo, eso. Mayo, junio, absolutamente todo. Esto es abril. Así es. Ok, ¿por qué no la convocó inmediatamente en abril? Porque su periodo finalizaba en junio del 2023. No, discúlpeme, le estoy indicando los estados de excepción. Por eso le digo abril, mayo y todos los estados de excepción. ¿Ok? Por eso vamos a ver los documentos originales. Pero esta no sería su única carta para ganar la partida. Ella tenía un as sobre la manga
Y es que argumenta que el Nacional se rige a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Conmebol y a la FIFA. Y aquí el problema tiene otro giro. El Ministerio del Deporte en el 2020 reforma sus estatutos, reforma sus reglamentos y el artículo 14 de la sustitutiva. Nosotros, a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quien nos rige, se nos notifica, y le he traído el documento actualizado con fecha 23 de noviembre, y dice, el 22 de octubre del año 2022, se nos entrega el acuerdo ministerial número tanto a través del Ministerio del Deporte, por favor. que está concatenado con la ley FIFA y Conmebol. En esas circunstancias, señores clubes y asociaciones, tienen un año para ustedes reformar. No, yo le pregunté y en ese qué parte de la ley está. Señorita, no quiera salir con lo que... No, señorita, usted tiene que permitirme escuchar y le estoy respondiendo en qué parte de la ley que dice. se permite prorrogar función. En ninguna parte. No, señorita, no es así. Así no es. Aquí dice la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quien nos rige, tenemos un año y nos entrega recién en mayo del 2023 reforma de reglamentos y estatutos, no antes. Aquí está, de acuerdo al reglamento entregado por el Ministerio del Deporte, que rige a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de acuerdo a nuestra ley y la Constitución, bajo las leyes de FIFA y Conmebol. Aquí está el documento original. Y para que usted se entere, aquí mismo cita el Ministerio del Deporte lo que dice la ley y la Constitución. Y la ley y la Constitución dice que nosotros nos regimos por las leyes de FIFA y Conmebol. Sí, eso estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa si la doctora Vallecilla no sale del poder? Coronel Galo Moscoso, exdirectivo de El Nacional. No va a dar cumplimiento a la ley. Ah, no, pues entonces ya estamos en el país del Roy Rogers. Entonces hay que coger la pistola y todo el mundo que haga lo que le da la gana. O sea, no hay ley en el país. ¿Qué pasa? En nuestro lindo Ecuador, en nuestro país, de apenas 17 millones de habitantes, yo no cumplo. Yo no hago caso. ¿Usted cree que es correcto eso? Señores periodistas, ¿creen ustedes que es correcto? Según la doctora, todo está en orden. Pero entonces, ¿qué se han bebido estos señores de la Secretaría del Deporte, del Ministerio? Que todo está en orden, sacan un comunicado que rueda en todos los medios, que conocen todo el mundo, que saben todo el mundo, y dicen que no. Ahí están las pruebas. Todo está escrito. Todo está escrito. Entonces está el reglamento. Cumpla el reglamento, cumpla la ley, señora, cumpla la ley. Que todo está en orden. Está bien, hay que respetar el criterio, pero que yo no voy a cumplir. ¿Qué pasa? Marco Pasos, candidato a la presidencia de El Nacional. Creo que se les acabó el tiempo y a nosotros como socios se nos acabó la paciencia. Podemos aguantar un resultado negativo en el tema futbolístico, porque eso ya no depende necesariamente de la dirigencia. Si los jugadores o el técnico o alguien no funciona, puede pasar. Así como se logra campeonatos, también se puede lograr malos resultados, pero no podemos permitir que al club se lo maneje de una manera totalmente antiprofesional. Primero, quedemos claro, el ministerio ya resolvió, inapelable. Primero. Ya, o sea, no existe posibilidad de que se quiera quedar porque yo quiero. ¿Puede el ministerio volver a emitir otro comunicado, otra advertencia? No, advertencia sí, pero no puede cambiar la resolución porque ya fue hecha. Ya no. Otra advertencia sosteniendo que por favor se mantuvo. Muchas gracias. Exacto, ya se la hizo, ya. Después de eso, tenemos otro punto. Le va a llegar la ruta de acción a la federación. La federación va a actuar. Claro, la federación tiene que tomar cartas en el asunto y va a obligar a que salga. Ese es el segundo punto. Si no salió por decencia, va a ser obligada por la federación. Pero recuerden que también hay hinchas y socios. Así que nosotros vamos a dar unos días, unos pocos días, y si no, los hinchas y socios nos vamos a movilizar hasta que esta dirigencia se vaya, porque no tiene que seguir en el club. No porque lo diga yo,
porque lo dijo el Ministerio de Deportes. Que ella no va a llamar a elecciones, es verdad. Ella no es nada en el Nacional. Y quien no es nada en el Nacional no puede llamar a elecciones. ¿Sí? O sea, tiene que ser presidente en ejercicio activo de la función para poder llamar a elecciones. Ella en el Nacional es nada a este momento. No puede firmar cheques, no puede firmar contratos con jugadores, no puede contratar con auspiciantes, no tiene ninguna potestad legal para cumplir algo, pagar sueldos, nada. Entonces, repito, ella tiene razón en señalar que no va a llamar a elecciones porque no puede. Yo no puedo llamar a elecciones, no soy nada en el Nacional, soy un hincha más, no soy dirigente político. Y lo mismo le pasa a la señora. Entonces hay que darle, creo que la primera vez que dice la verdad a la señora, no va a llamar a elecciones. Finalmente, todos estamos a la expectativa de la respuesta oficial y la resolución de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La Federación es el organismo que tiene que ejecutar este momento lo que definió el Ministerio del Deporte. Entonces el Ministerio tiene que comunicarle a la Federación la sanción, la situación, ese papelito, y la Federación tiene que nombrar, me indicaron que se llama ejecutor en la administración privada, en la administración pública dicen que se llama el interventor, tienen que nombrar, y ese interventor tendrá que administrar el Nacional hasta que existe el nuevo directorio. Entonces es él el que tiene que llamar a elecciones, no la señora Vallecilla. Por lo tanto, ella dice la verdad, no va a llamar a elecciones. Repito, creo que es la primera vez que dice la verdad la señora, no va a llamar a elecciones. Es así como el Nacional, a menos de 2 meses de su debut en Copa Libertadores de América 2024, aún no encuentra la salida en una de las peores crisis institucionales en su historia. El retrato de una gloria en caída. Segunda parte, una producción de Match Deportes.